Buenas tardes, profesora Olga, estimados compañeros. Les saludo Lizari Polanco y junto a mis compañeros Giovanni Gotopo, Josué Díaz, Claré Laguna, Víctor Ortega y Johnny Chirino abordaremos el tema significado e intención. Desde el rol de la inferencia de la comunicación, el contexto y el significado, la ambigüedad en el lenguaje, las estrategias retóricas y persuasivas, el análisis del discurso y las implicaciones éticas de la comunicación. Todo desde el enfoque de Paul Grace, que es un filósofo británico conocido por sus contribuciones en la filosofía del lenguaje en el ámbito de la comunicación. Iniciando con el rol de la inferencia de la comunicación, Grace ofrece un marco teórico clave para entender este fenómeno. La inferencia juega un papel preponderante en la comunicación humana, ya que permite ir más allá del significado literal de las palabras para comprender la intención comunicativa. Esta capacidad es esencial para interpretar mensajes implícitos, indirectos y otras formas de comunicación no explícitas. En este sentido, podemos decir que la inferencia es ese proceso a través del cual los seres humanos utilizamos información contextual, conocimiento previo y normas comunicativas para deducir significados que no han sido expresados de manera directa. Sobre la teoría de Grace y su relación con la inferencia, propone una comunicación más efectiva, sustentada en el principio de cooperación, que establece que los participantes de una conversación deben contribuir de manera adecuada al propósito de la misma, procurando un mensaje mucho más claro y evitando ambigüedades. De lo contrario, será malinterpretado y necesitará una explicación. Esta búsqueda da lugar a lo que Grace llamó implicaturas conversacionales, que son significados indirectos que el ser humano infiere a partir del contexto y las expectativas comunicativas. En ese sentido, la inferencia permite interpretar significados más allá del lenguaje literal, rellenando los vacíos del discurso a partir del contexto, la experiencia y las expectativas sociales. La teoría de Grace explica cómo estas inferencias no son aleatorias, sino sistemáticas y guiadas por principios compartidos que hacen posible la comunicación eficiente. En última instancia, la inferencia se convierte en un elemento determinante en la construcción del significado. Hola, soy Giovanni Gotopo y me corresponde hablar acerca de lo que tiene que ver con el contexto y significado dentro del proceso comunicacional. Es decir, la importancia que tiene el contexto situacional y cultural cuando se interpreta el significado dentro de una conversación o de un proceso comunicacional mismo. Eso fue introducido por Herbert Gracie y él justamente se preocupaba por los aspectos que tienen que ver con la interculturalidad, es decir, el fenómeno de procedencia de las personas cuando se comunican. No es lo mismo comunicarse dos personas que pertenecen a la misma cultura a dos personas que se comunican viniendo de dos lugares completamente diferentes. En ese sentido, se trata de destacar la importancia de la inferencia y el contexto para comprender lo que realmente se quiere decir cuando se habla. Hay algunos aspectos que son muy importantes y eso tiene que ver con el análisis que se haga, porque para poder analizarlo hay que tomar en cuenta diversos factores. Es decir, que la acción depende de la cultura y también puede ser entendido de una forma u otra si no se hace la interpretación adecuada. Algunos aspectos importantísimos tienen que ver con lo que él mismo proporcionó para poder analizar ese fenómeno y que tienen que ver también con la cooperación que se concreta en una serie de categorías. Esas categorías son la máxima de cantidad, que nos habla acerca de la información que se desea, la que se requiere; la de calidad, que habla de que lo que se dice sea realmente cierto y no falso; la de la relación de relevancia, que lo que se hable sea oportunamente relevante; y las máximas de modo, que tienen que ver con la claridad, evitar expresarse de forma oscura, evitar la ambigüedad, hablar de forma breve y ser ordenado. Ahora bien, respecto a la ambigüedad en el lenguaje, recordemos que Grace propuso que la conversación se basa en un principio de cooperación, donde asumimos que los demás son útiles y racionales. Para ello, seguimos generalmente unas máximas conversacionales: ser informativos, veraces, relevantes y claros. Pero, ¿qué pasa cuando el lenguaje es ambiguo? Una palabra puede tener varios significados. Aquí se hablaría de una ambigüedad léxica. O bien, una frase puede interpretarse de diferentes maneras. Aquí estaríamos hablando de una ambigüedad estructural. Esto
parece violar la máxima de manera, la de ser claros. Aquí es donde entra en juego la genialidad de Grace, las implicaturas. Cuando una expresión parece violar una máxima, no asumimos que la comunicación falló. En cambio, inferimos un significado implícito, asumiendo que el hablante sigue siendo cooperativo a un nivel más profundo. Asimismo, tenemos que el contexto es clave. En este punto consideramos la situación, lo que se ha dicho antes y nuestro conocimiento del mundo para favorecer una interpretación sobre otra. Así, si alguien dice hay un banco en el parque después de hablar de un día de campo, entendemos el significado probable de esta oración. Gracias a Gray, entendemos que la comunicación es un baile complejo entre lo que se dice y lo que se infiere. Es por ello que la ambigüedad, lejos de ser un error, nos impulsa a usar nuestra razón y nuestro conocimiento compartido para desentrañar el verdadero mensaje. Luego de conocer sobre la ambigüedad en el lenguaje, entramos en conocimientos de la retórica y la persuasión. Como dijo Grace, la comunicación efectiva depende de la cooperación entre el hablante y oyente. Exploremos ahora cómo las estrategias retóricas no solo comunican intenciones específicas, sino también son herramientas poderosas de la persuasión. Las estrategias retóricas son fundamentales en la comunicación. En discursos políticos, por ejemplo, los líderes frecuentemente utilizan la metáfora. Al afirmar, estamos en una batalla por el futuro, evoca una imagen poderosa que une a la audiencia en torno a un objetivo común, persuadiéndolos a actuar. En el ámbito publicitario, vemos el uso de la anáfora, que consiste en repetir una palabra o frase al inicio de varias oraciones. Un anuncio que dice, siente la libertad, vive la aventura, descubre tu mundo. No solo capta la atención, sino que crea un ritmo persuasivo que invita al consumidor a asociar esos sentimientos positivos con el producto. La persuasión se basa en establecer conexión y confianza. Grace nos recuerda que la claridad y la relevancia son esenciales cuando se utilizan estas estrategias retóricas, por supuesto. Se fortalece esta relación entre comunicador y audiencia. En palabras de Grace, la calidad de nuestra comunicación determina la calidad de nuestras relaciones. Así que elige tus palabras con cuidado. Pueden ser la clave para abrir puertas o cerrarlas para siempre. Ahora bien, en relación con el análisis crítico del discurso, este representa una herramienta útil para desvelar las relaciones que se manifiestan entre el lenguaje, el poder, la ideología y la desigualdad social. Este postula que el discurso no es un mero reflejo de la realidad, sino una práctica social activa que construye, mantiene y transforma las estructuras sociales, a menudo de maneras que perpetúan las relaciones de dominación. En ese sentido, la aplicación de las teorías de Grace nos ofrece una metodología sistemática para identificar y analizar cómo los actores sociales utilizan el lenguaje para influir, para persuadir, para dominar, a menudo de forma muy sutil. Es decir, el análisis crítico del discurso, al aplicar las teorías de Grace, no solo identifica cómo se generan significados implícitos, sino que contextualiza estas estrategias discursivas dentro de las estructuras sociales. Analiza quién puede permitirse violar sus principios, con qué propósito y con qué consecuencia para las relaciones sociales. Las violaciones no son meros fallos comunicativos, no. Al contrario, a menudo son actos deliberados que reflejan y refuerzan asimetrías de poder, promueven visiones ideológicas específicas y, por supuesto, negocian las relaciones entre individuos y grupos. Estamos estudiando a los dos grandes filósofos de este siglo XX. Uno de Norteamérica, estadounidense, y el otro británico, de nombre Grice, que es el británico, y el norteamericano Kinney. Ambos sería interesante asociarlos con lo que anteriormente estudiamos, que era a Frege y a Russell, porque hablan aquellos filósofos de la lógica, del lenguaje, y estos dos también estudian la filosofía del lenguaje.
De tal manera que es interesante lo que estamos estudiando. Por ejemplo, yo cuando me acerco al estudio de las implicaciones éticas que ambos proponen, cuáles son las implicaciones éticas de la comunicación, encontramos entonces a este filósofo Grise que dice, es como algo, ring, la comunicación tiene que ver con ring. ¿Qué implica ring? Responsabilidad, implica información y manipulación. Ring, responsabilidad, información y manipulación. De tal manera que este otro filósofo llamado Quine también nos va a dar unas claves, además de las claves que él da como interesante lo que va planteando en las máximas. ¿Recuerdan ustedes las máximas? Máxima de cantidad, máxima de calidad, máxima de relaciones. Ahí está algo, la relevancia y la pertinencia, y la máxima de modalidad, que implica evitar las ambigüedades. Este pensador, cuando toca el funcionamiento lingüístico, nos dice es necesario poner en práctica lo que yo he llamado el bacher. Él habla del bacher. ¿Qué es el bacher? En la comunicación, la brevedad, la claridad, la honestidad y la relevancia. Bacher. En este sentido, Quine va a expresar que es importante poner en práctica el sir. Si anteriormente hablábamos del ring, ¿verdad? Hoy estamos hablando con Quine de el sir. ¿Qué implica el sir? Ver el contexto, ver la interpretación y ver las relaciones. Entonces, qué interesante, porque las implicaciones éticas en la comunicación implica una responsabilidad y un compromiso, que en estas exposiciones y en estas presentaciones que hemos hecho sea seria la comunicación, porque nosotros respondemos a una sociedad que tiene normas y que tiene leyes y que tiene reglamentos. Termino entonces invitando con estos dos grandes pensadores. Es necesario que la comunicación implica compromiso, implica una ética. El único capaz de hacer ética es el hombre, es el ser racional. Un ser irracional no hace ética. Muchas gracias.